Sin duda es una teoría muy perturbadora, pero ¿tú qué piensas, Fran? Oye, Tania, ¿estás lista? Am, ya llegó tu compañero. ¿Qué onda? ¿Estamos listos? Ah, Tania, ¿qué es? ¿Podemos empezar? ¿Y si la persona que escucha voces tiene algo más complejo de lo que tú piensas? Si solo por un momento consideramos la posibilidad de que no sea su mente la que falla, sino nuestra forma de interpretarla. Hola, Jess, ¿cómo estás? Hola, muy bien aquí. Feliz de estar aquí, de que me hayan invitado. Mucho gusto, estamos compartiendo micrófono por primera vez y esperamos sea una experiencia auditiva y visual muy interesante para todos ustedes. Sé que ¿Y voy a para dar, ti? aquí voy a dar mi 100%, espero que les guste. Soy nuevo en esto, pero estoy echando ganas. Muy bien. Pues el tema del día de hoy está muy interesante porque vamos a descifrar, vamos a ir un poco más allá de lo que comúnmente llamamos esquizofrenia. Ujú. Hay una teoría que dice que es como tener un portal multidimensional a cosas que nosotros no podemos ver o percibir. Pero teorías hay muchas. La forma en la que las vamos a desarrollar el día de hoy es lo interesante. Sí, hay demasiadas teorías. A mí me gustan más las teorías paranormales, ¿no? Porque pueden ser las científicas, pueden ser... Yo tengo más la idea que es como una radio que ves tú que tienes diferente. Por ejemplo, nosotros estamos en la radio 93 FM. Y esa no podemos cambiarle de ahí porque no tenemos la habilidad para hacerlo. Yo pienso que esas personas tienen esa habilidad de escuchar diferentes estaciones de radio, pero no la controlan. Entonces reciben mm, frecuencias de todos lados, de la dimensión 3, de la dimensión 4, mucho más arriba, mucho más abajo. Entonces, ¿tú consideras que nosotros tenemos una mentalidad más primitiva? Es decir, nosotros recibimos un mensaje del exterior, pero un único mensaje, y las personas que manifiestan este trastorno pueden ser receptores, perdón, de muchos mensajes más allá de lo que podemos imaginar. Yo diría que sí, porque está muy interesante, ya que muchas personas he escuchado muchas historias y he visto muchas historias que reciben mensajes que son ciertos, o sea, que son, por ejemplo, en el inglés, el caso que te decía de la muchacha en su prueba de inglés, de la nada empezó a escuchar como que las respuestas y las puso, o sea, y salieron correctas. Al igual también que decía que un familiar Pero va a ella venir no sabía ahorita. inglés. No, no sabía para nada inglés. Entonces también un familiar va a venir ahorita, le decía, no, esto va a pasar, o cuidado con esto, y esto y lo otro. Y la muchacha pues no sabía absolutamente nada de eso, pero pasaba. Lo que le contaban las voces pasaba, o sea, ¿cómo es que ella sin saber, yo pienso que en tu mente, la esquizofrenia te hace ver cosas que tú ya sabes que tú le tienes miedo, por ejemplo, que tu voces que tú mismo te dices de que, soy feo, soy malo, soy chaparro. Esas mismas voces te lo dicen porque tú lo sabes. Pero ¿cómo te dicen algo que no sabes, que ni siquiera sabías que existe, que ni siquiera sabías que iba a pasar? Que no tienes conocimiento del inglés y te están hablando en inglés y te están dando las respuestas correctas. Justo hace algunos años escuché un caso que se popularizó donde una persona decía que recibía llamados en latín y él nunca había tenido acercamiento o conocimiento del idioma y empezó a hablar y traductores dijeron que sí, tal cual estaba hablando latín y a escribirlo porque él eran los mensajes que él recibía. Sí, qué curioso, ¿no? También supe de otro caso de una muchacha, bueno, lo contó un muchacho, ¿no? Era su hermana la que sufría, o su tía, una de esas dos, su hermana o su tía. Y ella en un momento entró en un momento de psicosis y empezó a decir, ¿por qué te lo llevaste a él? O sea, me tenías que llevar a mí, pero horrible, llorando, gritando y todo eso. Y resulta que a los días
A los 3 días recibió una llamada que, oye, que tu tío murió aquí en Estados Unidos. Lleva rato, pero te vamos avisando apenas. O sea, ¿cómo sabían que estando la persona miles de kilómetros lejos, sin contacto, sabían que había muerto? Entonces, él nunca le preguntó a su hermano, su tía, pero dedujeron eso, porque era la única persona familiar cercana que había fallecido. Entonces, a lo que estás platicando, la esquizofrenia, el trastorno como tal, es un llamado. Tengo mucho pensándolo. Siento que al principio podría ser una persona con habilidad y yo creo que llegan entidades buenas de que te dicen, oye, yo te voy a ayudar en esto, yo voy a ayudar a que seas mejor. Como te digo, la persona esa que te hablé, que hizo su examen de inglés, esa entidad lo ayudó y le ayudó en otras cosas. Pero yo siento que al abrir una ventana, al estar abierta la ventana, como pueden entrar buenas, entran malas. Primero llegan las buenas y te dicen, oye, te voy a ayudar esto y el otro, pero de repente empiezan a llegar las malas porque ven y dicen, oye, pues yo también quiero un pedazo. Entonces van entrando poco a poco hasta que se te llena todo. Por eso las personas empiezan como que poco a poquito, viendo cositas así de repente, escuchando una que otra voz, hasta que ya de plano no pueden distinguir las voces o no pueden distinguir lo que están viendo, si es bueno o es malo. Ojo, un disclaimer en este momento, no estamos minimizando lo que es el trastorno ni lo estamos negando, simplemente estamos basándonos en teorías que existen y que han sido investigadas por años y que también hay evidencia científica de lo que está mencionando, que evidentemente Ges nos trae una visión un poco más paranormal, pero ahorita vamos a aterrizar esas ideas para que no piensen que pensamos que la enfermedad no existe. Evidentemente existe, claro, y se trata con mucho respeto. Así es. Partiendo de que la esquizofrenia es una enfermedad universal, el 1% de la población la padece y no hay ninguna cultura, ninguna sociedad que no la tenga. Entonces, es algo que está presente en todos lados, pero la forma en la que la sociedad o las culturas lo ven hace toda la diferencia. Por ejemplo, en la cultura occidental, pues normalmente la esquizofrenia se ve como una enfermedad, te quieren encerrar, te quieren medicar y te ponen un tratamiento que es muy doloroso y que pues acaba con todo tu química cerebral, o sea, para bajarte los niveles de dopamina. Pero hay pacientes en la India, Nigeria, que se recuperan muchísimo mejor, por ejemplo, que los de Estados Unidos, a pesar de que ahí hay menos hospitalizaciones, menos medicina, y todo se basa en cómo la sociedad los ve, porque ahí se les integra, no se les segrega, no se les desplaza. Ahí en estos países, personas con esquizofrenia tienen trabajo, pueden trabajar, se les apoya, y en teoría se basa en cómo en la cultura occidental, por ejemplo en Estados Unidos, las personas al momento de que sabes que tienen esquizofrenia, tienden a tener una postura muy individual. No se importan tanto por ello, ya lo ven como fatalista, de que ya tiene la enfermedad, ya no es una persona funcional. Pero en la India y en Nigeria, en África también, pues como dije, Nigeria, en África, sí, se les trata de una manera completamente diferente. Entonces, el hecho de cómo se lleva la enfermedad marca la diferencia en cómo la comunidad mira esa enfermedad, por cultura, por contexto. Queriendo hacer esta pausa porque a partir de esto voy a desarrollar una teoría más adelante sobre cómo en estas culturas se le da una relación chamánica a la esquizofrenia. ¿Será que tal vez en Estados Unidos, bueno, en el occidente más que nada, ya ves que tienen mala fama de lo raro, siempre es de que hay que callarlo, hay que censurarlo para que los demás no lo vean, y allá tienen como que la mente más abierta de que, o sea, es una habilidad, hay que desarrollarla, hay que saber cómo esas personas pueden sobrellevar su vida y saber qué voces elegir, creo, como te digo, las buenas, de que, pues esta voz me puede ayudar para hacer esto, debo ignorar esta que me está diciendo cosas malas. Puede ser. De hecho, en Estados Unidos, normalmente los que tienen esquizofrenia suelen tener voces más violentas. De que eres un tonto, nadie te quiere, eres horrible. Y en estas culturas que te comento, tienden a tener voces como más proféticas, más inspiradoras de qué tienes que hacer. Incluso sus mentes son más creativas, son más propensas a desarrollar habilidades
de redacción, de dibujo, porque se presta más a que surja la creatividad y no esta voz violenta o estas voces violentas que te van segregando, que te van desplazando y al final terminas aislado. Entonces, con esto no quiero decir que la cultura crea la esquizofrenia, pero sí crea lo que te hace ser en donde vivas. Sería como un talento que, por ejemplo, no sé, una persona sabe tocar guitarra, tiene el talento para hacerla, pero si nunca lo practica o nunca lo guían para hacerlo, nunca va a ser un gran músico. Si, por ejemplo, en el occidente le están diciendo, no, que tú no puedes, no te voy a dar las herramientas, vas a ver cómo le haces, o es más, te voy a quitar ese deseo que tienes de tocar la guitarra, nunca va a aprender. En cambio, pero tiene el talento de hacerlo. En cambio, en el continente de África, por ejemplo, ahí te dan las herramientas, te dan las clases, te dan la guitarra, te enseñan cómo afinarla. Puede ser. Justo. De hecho, la teoría se basa mucho en eso. Pero me gustaría entrar un poquito más a esta parte donde en el occidente normalmente es así. Manifiestas el trastorno y ya te catalogan como enfermo. Te medican y todo eso. Te hacen el fuchi, te alejan, o sea, te ponen en instituciones mentales, no te dan no tienen la empatía suficiente para decir, oye, o sea, hay que enseñarle a saber qué decidir, saber qué hacer con eso. Pero de hecho, si nos vamos un poco más atrás, podemos ver que el trastorno siempre ha estado presente. Incluso hay personajes importantes en nuestra historia que afirmaban haber escuchado voces e hicieron grandes cambios en la humanidad. Está el caso de Juana de Arco, que ella detuvo la guerra de Francia contra la ocupación inglesa. Básicamente Juana de Arco tenía 17 años y no tenía ningún conocimiento militar, y ella decía que había escuchado voces que le dijeron la estrategia de cómo terminar con esta guerra, que era una guerra que ya llevaba muchísimas décadas. Y ella, a los 19 años, cuando los ingleses la detienen, no la acusaron de traición, la acusaron de ser hereje, porque ella afirmó, y en todo momento afirmó, que ella tuvo un llamado, que debía detener la guerra y que todas las voces que escuchó eran reales. Y por ende fue quemada, viva a los 19 años. Pero estamos hablando de que Juana obedeció esta voz, Juana siguió esta voz y consiguió algo sin precedentes en ese momento. Hizo exactamente lo que las voces le dijeron que hiciera y pasó lo que tenía que pasar según las voces, pero al final no le creyeron. No le creyeron y la quemaron viva por herejía. Es lo que te digo, hay voces buenas y hay voces malas. Capaz si en su momento todavía no llegaron las voces malas. Te pongo un ejemplo de la Llena de Querétaro, que mató a sus hijas. Ella siguió las voces malas. Bueno, ella pensaba que eran voces buenas, ¿no? Pero ya sabes que el mal siempre te engaña para hacer las cosas. Ella mató a sus hijos, creo, ¿no? Sí. Porque creía que Mazatlán iba a desaparecer. Sí. Entonces ahí es como dices, oye, o sea, ¿qué voces decido? ¿Y tú crees que ella haya sido influenciada por entidades oscuras, a diferencia de Juana de Arco, que tuvo un presente histórico? Yo creo que sí, porque recientemente escuché una historia acerca de cómo es que Lucifer salió o lo expulsaron del cielo. Realmente él quería hacer como que un balance entre el bien y el mal. Dios era amor, Dios era puro, Dios era bueno, pero él no consideraba que eso estaba bien. Entonces convenció a muchos ángeles para tomar a Dios y hacer ver que el mal también podía convivir con el bien, que tenía que haber un balance entre ellos dos. Un equilibrio. Ajá, entonces todo eso ha pasado a otro plano, no, en otra dimensión, en todo. Ajá. Entonces le dijo, mira, ahí está la tierra, te voy a mandar para allá para que pruebes tu teoría, para que veas qué tal está. Entonces muchos ángeles se corrompieron, muchos criaturas que él mismo creó, pues malas, se corrompieron porque no tenían la bondad de Dios. Entonces yo pienso que cuando las personas que tienen esquizofrenia, que escuchan las voces en otra dimensión, realmente están escuchando a todos esos ángeles corrompidos y todas esas criaturas de él. No solo escuchan lo malo, pues también escuchan a los ángeles lo bueno. Curiosamente, Juana dijo que era San Miguel de Arcángel quien le había hablado, y que también era Santa Catalina y Santa Margarita. Ajá. Que esas eran las voces que le dijeron que debía detener la guerra y cómo hacerlo. Exactamente, y como te digo, o sea, reciben voces buenas y voces malas, pero siento que son más las malas. ¿Por qué? Por lo que te dije, que aquí mandó Dios a Lucifer para que probara su teoría.
su nuevo gobierno, entre el bien y el balance y Y el mal. hagas el bien y hagas el mal. Ajá, pero realmente yo siento que como ahora llamado Satanás creó sus criaturas, como no tenían la bondad de Dios, son más malas, son pura maldad. Entonces yo creo que son las que más predominan en cuando alguien tiene esquizofrenia, porque siempre son de que, como dices tú, pues eres feo, malo, mátate, cosas así. Oye, Jes, ¿y tú qué piensas si Juana de Arco existiera en esta época y dijera que escuchar estas voces? ¿Cómo crees que se le catalogaría en este momento? Depende de dónde esté, como dijiste tú, o sea, si está aquí en Occidente no sería bien tomada, ¿no? Medicada, en una institución mental, pero en cambio allá en África yo siento que sí la tomarían en serio, de que sí, vamos a entrenar, a ver qué tan buena es tu habilidad para saber qué podemos hacer. Pero si llegase alguien como Juana de Arco a detener una guerra y que todos veamos, ya ves cómo son Ujú. la comunicación hoy día, que todos veamos cómo detiene de forma heroica Ujú. esta guerra. Esa guerra. Y cuando le pregunten cómo lo logró, que diga, es que San Miguel de Arcángel, Santa Catalina y Santa Margarita me dijeron cómo hacerlo. Siento que haría mucha polémica. Estaría dividido mucho el lado científico, el lado religioso, escépticos, creyentes. ¿Pudieses tú creerlo, tú, siendo tú? No lo sé, ¿sabes? No lo sé, porque pienso que hay que creer en todo y creer en nada. Entonces, si bien puede haber un Dios, no lo puede haber. Vale. Si esto aún no te convence, está el caso de John Nash, que es un científico Ujú. que ganó el premio Nobel de Economía en 1994. Bueno, era un matemático. Sí. Él tenía fórmulas y ecuaciones matemáticas muy interesantes, muy difíciles de resolver, que no cualquiera lo haría. Él estudió muchísimo la parte de la biología, de la economía, ciencias políticas, era una eminencia, pero pasó décadas convencido de que extraterrestres le enviaban mensajes cifrados a través del New York Times, el periódico, Sí. y decía que él era el mesías de una religión cósmica y que agentes del gobierno lo perseguían. Era una persona, era una eminencia, como te digo, ganó el premio Nobel en 1994, pero él afirmaba en todo momento, él nunca negó haber escuchado esas voces. Incluso en una entrevista, él aprendió a elegir cuáles pensamientos seguir, porque al final el trastorno te llena de voces, te llena Ujú. de ruido, y él dijo, las voces siempre están ahí, simplemente decidí no escucharlas, para él llevar una vida común o normal. ¿Cómo te explicas que una persona que tiene tanta evidencia en biología, en ciencias políticas, matemáticas, economía, afirme por otro lado que recibía mensajes cifrados en el New York Times? Y es lo mismo que te decía, yo siento que él supo aprovechar mucho su talento, él mismo por su misma inteligencia, que es inteligente, supo saber, pues o sea, es que estas voces me están diciendo algo malo, y estas buenas, voy a desarrollar una habilidad para poder escuchar nomás las buenas y ver qué me tienen que decir para ver si lo que voy a hacer y ellos me están diciendo qué hacer sea bueno. Y él teniendo una imagen de poder, de conocimiento, pues tal vez no se le segregó tanto por eso, porque era una persona inteligente, una eminencia que trataba de ser funcional dentro de la sociedad. A mí me llamó mucho la atención cómo una persona puede afirmar con tanta certeza recibir estas voces. Es porque hay algo ahí. Sí, y no sé si pensar si eso es cierto lo del gobierno, porque es demasiada censura la que mete. Cualquier tema, lo de Jeffrey Epstein, tan solo eso, que estaban queriendo invocar al demonio Moloch, creo que se llama, Baal Moloch, el señor Moloch. ¿Cómo es que hicieron de todo para querer censurarlo? Y liberaron los arcillos y todos tachados. O sea, ¿cómo es que...? ¿Por qué? ¿Por qué quisieron ocultar eso? Pues porque... Todo estaba censurado. Todo está censurado, o sea, pudieron haberlo dejado como el caso del P. Diddy, que sí liberaron todo de que, pues estos artistas están, esto y el otro. ¿Por qué es un caso similar pero relacionado con religión? ¿Por qué lo censuraron? Y para las personas que son un poco más creyentes, que piensan que no todo tiene que ser tan tangible,
que no todo tiene que ser tan comprobable. Traigo otro caso histórico, que es el caso del profeta Ezequiel. Aquí es donde las cosas empiezan a poner un poquito extrañas, porque él fue un sacerdote judío que vivió en el siglo VI a.C., durante el exilio babilónico. Básicamente, los versículos o el libro en la Biblia que llevan su nombre son los textos más perturbadores y alucinatorios de toda la literatura sagrada de la Biblia. Tiene testimonios, textos muy perturbadores, porque él describe con una precisión una tormenta que viene del norte, fuego que se envuelve sobre sí mismo, y dentro del fuego 4 criaturas con 4 caras cada una: humana, de toro, de águila y de león, y junto a ellas ruedas dentro de ruedas que se mueven en las 4 direcciones sin girar, con ojos en los bordes que se elevan del suelo cuando las criaturas se elevan. Tiene textos, como te digo, realmente muy extraños. En 1974, un ingeniero que trabajó para la NASA publicó un libro titulado La nave espacial de Ezequiel. Y ahí te va. Él tomó la descripción bíblica de las partes de Ezequiel y la analizó como si fuera un documento técnico para la NASA. Concluyó que lo que Ezequiel describía era perfectamente consistente. Y yo te dije que era el siglo VI a.C. Era completamente consistente con el diseño de una nave de aterrizaje vertical, con hélices en configuración omnidireccional. Entonces, ¿cómo te explicas que el profeta Ezequiel en el siglo VI, muchísimos años, milenios después, haya hecho los planos de una nave de los años 70? Entonces, aquí te dice, básicamente, él no es el que afirmó esto no es un lunático, es una persona que trabajaba para la NASA. Él ayudó a construir los cohetes para que los humanos pudiéramos llegar a la Luna. Es una persona con conocimiento. Te preguntarás entonces, ¿Ezequiel tenía alucinaciones o una visión espiritual? Es lo que te comentaba anteriormente de las dimensiones. Realmente yo creo que esos seres no están regidos por el tiempo como nosotros. O sea, ellos pueden vivir hoy y pueden vivir mañana, pueden vivir 100 años y pueden vivir 100 años atrás al mismo tiempo. Entonces, probablemente algún ser de esos habló con Ezequiel, le dijo, oye, pues aquí te puedo adelantar un poco de lo que está más por venir, y puede ser una eminencia, un profeta, una persona que tal vez hoy no, pero en su momento más adelante pueda ser famoso. Te puedo recompensar con eso. Y aquí está mi conocimiento, te lo doy. Y él decidió elegirlo. La verdad, con precisión pues no podemos saberla, pero al final él escribió, o es parte de uno de los textos más influyentes de la historia y de la historia sagrada. Entonces, de hecho sus palabras, como él decía que era un profeta, fueron estudiadas durante siglos por místicos, filósofos e ingenieros. Y esto nos dice que su conocimiento era multidisciplinario. Yo creo que esas personas no están siendo escuchadas últimamente. Capaz si tengan algo muy bueno que decir que nos pueda ayudar a mejorar como sociedad o avanzar como civilización, pero realmente no le están dando la atención que ellos necesitan realmente. ¿Crees que antes, con nuestras culturas antiguas, se les daba más interés, se les credibilidad, por así decirlo? Por eso eran profetas. Ahorita he estado viendo un caso de un muchacho en TikTok que tiene esquizofrenia. Entonces todo el mundo está como que ahora a él sí le están dando mucha atención, mucho, lo están comprendiendo mucho, tiene una novia que la quiere mucho, y él no sabe si es real o no lo que está viendo, pero haz de cuenta que él para saber si es real o no graba con su celular, porque está pasando cosas paranormales en su casa, o sea, cosas muy fuertes paranormales, y todo lo documentó en TikTok. Entonces hay un video donde está grabando y él mismo está como que, oye, o sea, ¿qué haces aquí? ¿Qué onda contigo? Y se empieza a pelear con alguien que realmente no está en la cámara. Pero hay veces donde sí se está peleando con alguien, de verdad, y se ve que algo sí se está moviendo en la cámara. Entonces él lo que hace, graba para saber si es real, vuelve a ver el video, a ver si realmente estuvo ahí o no, para saber si para él o para esas personas realmente no está loco.
porque mucha gente en su entorno no le cree que está pasando cosas paranormales. Ok. Oye, pero ¿son videos genuinos o son creados por inteligencia artificial? No, son genuinos. O sea, sí han pasado por filtros de inteligencia artificial y están confirmados de que sí son. Y él está diagnosticado con Ajá, esquizofrenia. con esquizofrenia totalmente. Hay un dato curioso también. Ahorita que dijiste lo de que las personas en todo el mundo, nomás el 1% está diagnosticada. Pero ¿sabías que las personas que nacen ciegas no es posible que tengan esquizofrenia? ¿Cómo? Las personas que no ven Ujú, no las pueden... que nacen así totalmente ciegas. No pueden, ha habido estudios que no sale ninguna totalmente. Si naces viendo y al momento de tu vida pierdes la vista, sí hay probabilidad de que sí. Pero mientras nazcas ciego, no te puede dar esquizofrenia por nada del mundo. Yo creo que es más por lo que dicen de que los ojos son la ventana del alma. Entonces tal vez ellos nacen sin esa ventana y en las entidades de las otras dimensiones no pueden entrar como lo hacen con los que sí tenemos la ventana abierta. Ok, pero hay momentos, Ges, donde, en este caso del chico que mencionas, él lo ve de manera consciente porque está atravesando un momento, pues un episodio psicótico, o es como la cotidianidad de que se perturba con lo paranormal. Es que él no sabe si es realmente algo que está pasando paranormal o es que ya él lo vive diario. Ya es algo que no puede evitar. Por más medicamento que tome, hay algo ahí todavía que él sigue viendo o escuchando. Entonces él no sabe si creer o no. Por eso usa los videos. Pero aún así con los videos, como que él no sabe si realmente es algún fantasma o es su misma esquizofrenia. Algo se me hizo curioso. Hay un comediante también que tiene un perrito. Entonces yo me quedo pensando por qué los humanos nomás tenemos esquizofrenia. No he sabido, o sea, no he investigado mucho si es que los animales pueden tenerla. Tiene un perrito él. Y él, para saber si lo que está viendo es real o no, le dice al perrito, oye, ve y saluda. Y ve y saluda. El perrito está entrenado para ir a saludar a gente real. Ok. Entonces si él le dice, ve y saluda, sí, ve y saluda. Si el perrito no va, entonces sabe que lo que está viendo no es real. Entonces ya. Hablando de jóvenes, Ges, en África, en la cultura Dagara, cuando un joven generalmente empieza a escuchar voces o a ver cosas que los demás no ven, digamos que empieza a perder contacto con la realidad ordinaria, con este plano terrenal. Normalmente no se suele llamar a un médico como en la cultura occidental, en este caso, sino que se le da otra orientación, otro sentido, que es lo que decía al principio. Tiene mucha relación en estas culturas con el chamanismo. Aquí normalmente se le llamaría un episodio psicótico, como te dije hace un momento, pero en los Dagara lo dicen que es un momento en que nuestra membrana cerebral está entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Y es cuando la mente de esta persona que sufre el trastorno se adelgaza, que se quitan estos límites, que esta línea divisora entre el mundo espiritual o cosmológico, como lo quieras llamar, y el mundo terrenal, lo que nosotros percibimos, se pierde esta línea divisora y se vuelve un todo. Y tenemos la capacidad de poderlo percibir y entenderlo. Pero para los Dagara es una crisis para empezar su iniciación chamánica. Entonces allá no se le trata como enfermedad, sino que se les asigna un guía espiritual que les enseña a discernir las voces. Es un proceso que evidentemente vas a pasar por muchos episodios psicóticos, pero aquí cuando empieza a suceder esto, hacen rituales, hacen danzas, mientras esta persona está padeciendo el episodio psicótico, mientras está sufriendo. Se le apoya con estos rituales. Es un decir, no estás solo y lo que tú estás pasando es enseñanza, es conocimiento. Y este chamán se llama Malidoma, que este hombre vive entre dos mundos, es lo que él dice. Él vive entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, porque él empezó su iniciación chamánica muy joven. Creció en este pueblo, pero
también aprendió de la cultura occidental porque estudió doctorados. Es decir, él abrió su mente para decir, sí, soy chamán, puedo ver entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Mi cultura no lo ve como algo malo, pero también entiendo porque otras culturas lo ven distinto. Él aprendió tanto de esa cultura como de esta, y aún así tiene el conocimiento para poder decir, yo sé, considero y lo manifiesto que no se le debe tratar como enfermedad. Y él lo dice así. Y él ayuda a otros jóvenes a que empiecen con su proceso de iniciación chamánica, y él lo llama emergencia espiritual. Más no lo llama esquizofrenia, él lo llama como emergencia espiritual, porque esa persona necesita un guía. Hablando eso del guía espiritual y todo eso, haciendo otra pregunta, ¿tú crees que la esquizofrenia puede recibir también señales de, ya ves, las dimensiones paralelas de que, pues en esta vida eres doctor, pero en la otra eres futbolista? O me pregunto eso porque hubo un caso de un muchacho que él veía su vida normal, tranquilo, caminaba, tenía novia, tenía su familia, no, todo normal, pero en cuanto veía sangre o clavos, él instantáneamente entraba en un ataque de psicosis y se iba directamente a otro lugar totalmente diferente, pero él era el mismo. En ese estado de psicosis era el mismo y tenía a su mejor amigo en esa dimensión en sus brazos y se estaba desangrando en un desierto. Entonces, pero se me hace curioso que nomás pasara con eso. Capaz sí ese era el detonante para que se teletransportara a otra dimensión y ver lo que estaba pasando, pero él sí tener el control de sí mismo. O sea, él no conocía a su amigo que estaba muriendo, simplemente él intuía que era su mejor amigo. Entonces no... O sea, simplemente era una intuición. Él lo contó que sí, que él, para él era su mejor amigo. Como que él sentía que lo era. Más que saberlo, o de que, tener una placa, soy tu mejor amigo, él lo sentía y sentía todo lo que estaba pasando. Sentía de que, pues se me está muriendo, estoy en guerra, estoy en esto y otro, pero él sentía, no lo sabía como tal, pero lo sentía, estando en esa dimensión, estando en ese ataque psicótico. Y regresaba y se quedaba con el sentimiento. ¿Tú consideras que, hablando ya en este sentido que dices multidimensional, que al final es la premisa del contenido, que los chamanes sí tienen acceso a portales multidimensionales? Yo diría que sí, pero no tan abiertamente como una persona esquizofrénica, porque los chamanes no se autodenominan así. Entonces, ¿a qué edad se manifiesta la esquizofrenia? En los hombres desde los 17 hasta los 24. ¿Sabías que esa es la edad promedio de la iniciación chamánica? Órale. ¿Es más propensa el trastorno en mujeres u hombres? Yo creo que en hombres. ¿Sabías que hay más chamanes hombres que mujeres? No. ¿Sabes? Y es que esa es en la edad donde los hombres no saben qué quieren, ¿no? Donde están más indecisos por lo que quieren hacer. ¿No será que en ese momento las entidades dicen, oye, es más fácil controlar a esta persona que tiene el don y podemos moverle a ver qué podemos hacer con él, qué podemos hacer que haga? ¿Qué? Porque, por ejemplo, este chamán que te digo que estudió, él dice que él no afirma que todos los chamanes tengan esquizofrenia, sino que él lo ve como que quizá la esquizofrenia es lo que ocurre cuando un tipo de mente que en otras épocas y otras culturas habría sido un sabio, hubiese tenido un rol importante, una función en la historia, nace en un contexto actual que no sabe qué hacer con ella. Es lo mismo que pasó con Van Gogh. Él no fue famoso hasta hace esta época. Nadie lo conocía en su momento. Nadie le prestaba atención. Fue hasta este entonces que lo empezaron a conocer. ¿No será por ese lado? Pudiese ser. Te digo que estas teorías, pues al final son teorías. No estamos afirmando que sea la verdad ni que sea un todo, pero también hay investigadores físicos que llevan el trastorno de esquizofrenia a un nivel más cuántico, como lo que mencionabas de las señales, que nosotros tenemos la capacidad de... Dicen que los cerebros, o que el cerebro no funciona como una computadora, como todos creemos, que nuestro cerebro no es binario. Es que ni siquiera entienden cómo funciona. Justo. Básicamente,
nuestro cerebro tiene la capacidad de ser un emisor, como mencionabas lo de las estaciones, y tenemos limitantes que solo nos permiten recibir una señal, que es la señal tal vez de esta dimensión, tal vez de este plano, pero las personas que tienen este poder cuántico, este poder de absorción de receptores, que pueden ser multireceptores, reciben mensajes de otros planos. Es lo que dice la teoría. Básicamente es un tanto compleja, pero el investigador, son varios investigadores, pero Copenhagen sugiere, así a nivel básico, sencillo de explicar, que no existe una cosa hasta que no es observada, ¿sabes? Y cuando tú observas esa cosa es cuando se crea. Es cuando, por ejemplo, vas caminando, te cortas y no te duele hasta el momento que lo ves. Ajá, básicamente dice que el observador es el que participa en la creación de lo que se observa. Así funciona así pudiese funcionar el trastorno. Las voces las podemos tener todos, pero tenemos un límite, un inhibidor de frecuencia que solo nos hace escuchar el mensaje que debemos escuchar. Pero ¿qué pasa cuando te liberas de esos inhibidores? Las voces siempre están ahí, te vuelves un observador y eso toma existencia, se vuelve tangible, no sé cómo decirlo, real. Para unas personas no, porque las demás no pueden sentirlo. Hay muchas interpretaciones de este lado. No me gustaría meterme en un terreno que no domino, pero hay una teoría que se llama la reducción objetiva orquestada, que esta teoría ha sido investigada por mucho tiempo y hay muchos científicos que están en contra de ella. ¿Qué es lo que te digo? Que dice que el cerebro no es una computadora como tal, y esta teoría tiene mucho sustento. Es decir, básicamente nos da cabida de creer que nuestro cerebro entra en un momento de conciencia conforme recibimos estos estímulos que tienen un nombre que se llama microtúbulos. Es un tanto complejo, no me voy a meter ahí, como te digo. Es una teoría muy polémica. Pero sí combina esta parte de la biología y un tanto la gravedad cuántica. A mí me gustó mucho, me voló la cabeza. Igual se las vamos a dejar aquí para que la investiguen. Con esto, ¿qué te quiero decir? Ya te di contexto histórico, ya les di contexto físico, también esta parte del chamanismo. Hay muchas ciencias, hay muchas disciplinas que ven este trastorno más allá que una simple enfermedad. A mí me da que pensar, no sé tú. En todo se puede creer o en nada, pero sí hay mucha evidencia, muchos casos que, o sea, puedes ponerte de un lado o del otro. Yo realmente pienso que deberíamos tomar más en serio a esas personas y saber qué tienen que decir, más que tratarlos como locos o no locos. ¿Sí? Y no estamos diciendo que las personas con este trastorno tengan superpoderes, simplemente que tal vez nosotros tenemos una comprensión más primitiva y ellos tienen una comprensión más abierta, algo que no podemos entender. Simplemente funcionan diferente. Hay un caso que sucedió hace algunos años donde hay un chico que se llama Frank Russell. A él le diagnostican esquizofrenia a los 17 años. Pasó por algunos episodios un tanto extraños, empezó a dar como señales, pero a los 17 es cuando todo se desploma. Tiene una fiesta con unos amigos y básicamente él llegó con delirio de persecución diciendo que sus amigos lo querían matar. Y ya es cuando su papá se preocupa y empieza a tomar cartas en el asunto. Lo lleva a tratamiento, le diagnostican la esquizofrenia. Él sube y llega a pesar 150 kilos. Básicamente el tratamiento lo estaba destruyendo la vida. Lo empezó a aislar, a segregar y él ya no salía de su cuarto. Lo hacía sentir muy mal. Él veía que el tratamiento no le estaba ayudando, aunado que era demasiado costoso, y llegó un punto, porque el papá era reportero, no tenía tantos ingresos, llegó un punto en que resultó para la familia imposible de pagar. Y él dijo, ¿cómo ayudó a mi hijo? Ya el hijo ya estaba grande, creo que ya tenía como 30 años. No lo quiero dejar a la deriva. Y es ahí cuando él contacta con este chamán que te mencioné, con este chamán de la cultura de Agara en África,
y le habla sobre el proceso de iniciación chamánica. Y el papá se queda un tanto extrañado, pero al final es una alternativa al escenario tan mal que ya estaba pasando con su hijo. Y lo lleva a África. Básicamente, la primera conversación entre Frank y el chamán, él lo vio como... Le hizo entender esto que te dije, que él vivía entre dos mundos y que esa línea divisora en su cabeza ya no existía. Estaba rota. Ajá. Y que estaba él ya en un plano espiritual, inconsciente, multidimensional, así lo menciona, y que estaba abierta su mente cuando en teoría debería estar cerrada. Y es aquí, tu mente está tan abierta cuando nos enseña nuestra cultura que la mente debe estar cerrada. Y cuando recibes tanta información, cuando recibes tanto, y nadie te enseña a manejarlo, es cuando pasa lo que te está pasando a ti. Que tu vida se vuelve un caos, que tu vida se vuelve terrible. Que no sabes cómo controlarlo, no sabes qué voces oír, no sabes qué cosas ver. Y este chamán, que te digo que también tiene doctorados, le dijo, tú no estás enfermo, simplemente tienes una habilidad que no ha sido entrenada. Inicia el proceso del chamanismo y básicamente le cambió la vida. Le dijo que las voces no eran síntomas, sino que eran mensajes. Siempre lo ve así. Tienes mensajes de algo que va más allá del simple entendimiento. Simplemente hay que saber discernir entre los mensajes buenos y los mensajes malos. Hay que saber discernir entre esas voces que te están diciendo algo bueno y algo que no. Y bueno, pues a Frank le cambió la vida, como te digo, por primera vez en 10 años. Frank ya empezó a relacionarse, empezó a salir, dejó de ser una persona aislada, empezó a conectar con las personas. El señor Roussel, el papá de Frank, escribió un libro. Y él no lo escribió para cambiarle la perspectiva a nadie, ni como para decir esto es una prueba tangible de que el chamanismo cura la esquizofrenia. Simplemente él lo escribió como un testimonio de algo que había sido muy poderoso para él y para su hijo, que era algo que había sido más poderoso que la medicina, porque estuvo 10 años en tratamiento y eso le destruyó la vida. Y este chamán le hizo a Frank tener una vida más funcional. Y no es que lo haya curado, simplemente que le hizo abrazar lo que él tenía, y esa diferencia cambió la vida de Frank. Ahí está la prueba de que hay otra solución a la esquizofrenia. O sea, la gente puede vivir a gusto, puede vivir bien en la India, en África. No digo que todos nos volvamos a creer en los chamanes o algo así, pero simplemente hay otra opción que tiene pruebas que esas personas pueden ir a probar. Porque sí hay muchos casos en los que medicina de plano no funciona. Entonces volvemos a la pregunta inicial de este episodio. ¿Tú crees, ustedes creen que hay algo más? Que realmente, no lo digo como misticismo, dejando de lado lo científico, lo paranormal, la medicina tradicional, el occidente. Tú como persona, como individuo, con tu entorno, con todo lo que tú conoces, una pregunta muy honesta. ¿Crees que la esquizofrenia es un portal multidimensional? Ya en general, yo diría que sí. No hay suficientes estudios para decir que no, pero tampoco que sí. Entonces, ahí chequen el ojo. Pues al final, llámalo como quieras, algo espiritual, algo inconsciente, pero como humanidad siempre hemos necesitado algo, una figura superior, algo más sagrado. Llámalo curandero, vidente, profeta, chamán, pero siempre teníamos que tener una respuesta a donde las personas acudían para una respuesta no ordinaria a lo que lo ordinario no tenía respuesta. Esas personas siento que deben abrirse más a más posibilidades, a más maneras de cómo llevar su enfermedad a poder vivir a gusto, a poder vivir bien. O sea, ¿por qué tienen que vivir medicados? ¿Por qué tienen que vivir en una silla de ruedas sin poderse mover, dependiendo de los seres queridos? O sea, consideren la posibilidad de buscar por otras partes.
O sea, no se cierren a solo lo que el occidente tiene por dar. Pues mi conclusión, muy honesta, es que no todas las voces que las personas tienen, no todas las voces tienen que ser mensajes ni multidimensionales, ni del cosmos, pero no todas las voces tampoco tienen que ser solo ruido o enfermedad. Creo que hay algo ahí que no logramos entender. No todo puede ser como dijiste al principio, ni malo ni bueno. También hay grises. Se los dejo. Yo creo que necesitamos ya, como humanidad, dejar de estigmatizar y empezar a tratar con un poco más de entendimiento, pues más empatía, y dejar de llamar locos a las personas que pueden ver una realidad distinta a la que nosotros vemos. Sí, las únicas voces que tienen que importarte son la tuya, las de tus seres queridos que siempre van a estar ahí apoyándote, y realmente con ellos es mucho más fácil llevar esta condición. Pues muy bien. Ahí se los dejamos. Ojalá nos puedan decir sus percepciones en los comentarios. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Tania Mino. Me encantó compartir micrófono contigo, Jess, y espero que también. Sí, claro que sí, y espero seguir aquí y voy a mejorar realmente. Mi primera vez y No sean tan duros, es su primer episodio. quiero echarle todas las ganas posibles y que lo disfruten realmente. Ahorita tuvimos muy poco tiempo planeando esto, pero les prometo que la siguiente va a ser mejor. Fue un episodio que planeamos ayer a las 7 de la tarde y lo programamos para hoy, o sea, al día siguiente a las 2 de la tarde. Entonces fuimos como una máquina de chambeo empezando a buscar un montón de información. Acá. Que él propuso el tema porque ya lo traía un poquito estudiado en el sentido paranormal, pero ya saben que yo soy medio intensa y me busqué como yo soy muy escéptica, siempre lo digo, entonces siempre trato de buscar las respuestas por sí, todos los aspectos posibles. Yo estoy abierto a todo y me gusta hablar de lo que sea, pero yo soy un formato más corto, entonces hacer esto es algo muy nuevo, pero sí. Pero va a quedar bien, va a quedar bien. Muy bien. Un gusto.